Química Básica Audio 31. Vamos a revisar una serie de conceptos que, junto con los conocimientos que nos llevan a formar compuestos, nos ayudan a entender la realidad de la química. Vamos a empezar por aprender sobre la medición química de la materia. Contar significa identificar cantidad de un cierto tipo de objeto. ¿Cuántos ojos tienes? ¿Cuántas orejas tienes? ¿Cuántos dientes tienes? Las dos primeras respuestas fueron automáticas. La tercera probablemente no. 32 dientes, 8 incisivos, 4 arriba, 4 abajo, 4 caninos, 2 arriba y 2 abajo a cada lado de los incisivos, 8 premolares, 4 arriba, 4 abajo, 8 grandes molares, 4 y 4, y a veces 4 muelas cordales, también conocidas como las muelas del juicio, 2 arriba y 2 abajo. Si no tienes ninguna muela del juicio, son 28 nada más. Pero estamos contando piezas. No estamos pesando, estamos contando cuánto pesas, qué edad tienes. Para medir hay que contar y dar una cantidad en referencia a otra. Es simple imaginar una regla de 30 centímetros. Nos sirve para medir. Inmediatamente cuando acercamos la regla a un objeto, se produce una comparación de grande o pequeño, aparte de que se reporta una cantidad exacta en centímetros o en milímetros. En la química se manejan átomos, moléculas. ¿Cómo medir? ¿Cómo dar una cantidad específica? El mol, MOL, es la unidad básica utilizada para medir la cantidad de una sustancia. Las sustancias son interesantes para la química. Sustancias que nosotros generalmente relacionamos con líquidos en un recipiente de cristal. El mol es el número de partículas representativas, átomos de carbono que hay exactamente en 12 gramos de carbono 12 puro. A través de años de experimentación se ha establecido que un mol de cualquier sustancia contiene 6.022 1367 base 10 23, o sea, esa base 10 a la 23 implica un montón de ceros, 21 ceros para ser exacto, y el número 602 a la izquierda de esta secuencia de ceros, algo así como 600.000 millones de billones con B de partículas. Estas partículas pueden ser de cualquier clase, como átomos, moléculas, fórmulas unitarias, electrones o iones. El número 6.0221367 por 10 a la 23 se conoce como el número de Avogadro. Un físico abogado italiano, Amadeo Avogadro, quien en 1811 dio el volumen del mol de un gas. Aquí nosotros podemos hacer una reducción y vamos a manejar solamente el número 6.02 por 10 a la 23. Partículas. Partículas que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones. Es importante saber que nosotros podemos pasar de las partículas al mol o del mol a las partículas. ¿Qué pasa si te digo que algo tiene 4 moles?
cuántas partículas tendría y qué tipo de partículas son esas. Lo primero es aritmética, la matemática que aprendiste en la primaria. Lo primero que hay que hacer es multiplicar o dividir. En este caso es multiplicar 4 moles por 6.02. ¿Cuánto da eso? 24.08. Obvio, por 10 a la 23. Pero si nosotros quisiéramos usar solamente una unidad, tendríamos que correr el punto decimal y ya no sería 24.08, sino podemos dejarlo en 2.4. Nada más que le tenemos que agregar otro 0 a la base 10, ya no sería por 10 a la 23, sino por 10 a la 24. Y si la sustancia es conocida por nosotros, podremos determinar cuál es su partícula representativa. A lo mejor se representa entre los químicos, todos acostumbran a hablar de ella en moléculas, o en átomos, o en electrones. Si nuestra molécula es la partícula representativa, lo que hemos obtenido son 2.4 por 10 a la 24 moléculas de aquella sustancia que estamos calculando. Si lo piensas, es sencillo, es aritmética simple. Multiplica 6.02 por el número que quieras y obtienes la cantidad de partículas representativas. Multiplica, por ejemplo, 3 por 6.02. Hazlo en tu libreta. ¿Cuánto te da? Es sencillo porque 6 por 3 es 18, como aprendiste en las tablas de multiplicar alguna vez. Pero piensa, ¿vas a dejarlo en 18 o lo vamos a manejar como 1.8? Cada vez que recorras tu punto decimal y saques a un número de los enteros y lo pases a los decimales, le agregas un numerito a la base 10, que era 10 a la 23. En sentido contrario, te pueden dar la cantidad representativa de algo y lo tienes que convertir a moles. Ya no vas a multiplicar. La operación contraria es dividir. Entonces vas a tomar tu cantidad representativa y la vas a dividir entre 6.02. Pero cuidado, tienen que coincidirte la base 10. Porque si no es 10 a la 24, el resultado no va a quedar correcto. Hay que mover el punto decimal para subir o bajar la cantidad del exponente de la base 10. Empecemos por uno de base 10 a la 23. 80 base 10 a la 23. Pensemos que son los átomos de una sustancia. 80 entre 6.02. El resultado sería 13.28 moles. Pero si te dieran 80 base 10 a la 24, le tenemos que quitar un 0 al 24 del exponente. Se lo quitamos al 24 y se lo ponemos a 80. Quedaría 800 entre el mismo 6.02. ¿Qué pasa si fuera 80 base 10 a la 22? Entonces le agregamos un 0 y desplazamos el punto para que queden 8, ya no 800,
porque era reducir, aquí es aumentar. Vamos a trasladar el punto hacia el 8, quitando el 0 que teníamos en 80, porque se lo agregamos a la base 10. De 22 a 23 elevamos su exponente. La división sería la misma. El resultado va a tener puntos decimales distintos